historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, ya saben, en alguna que otra ciudad del país donde nos los permite la competencia de los autos de superlujo, pero también llegamos a los Estados Unidos de América, y qué bueno que hoy llegamos hasta allá también, porque vamos a hablar de ellos, digo no de ellos, nuestros compatriotas, sino del país de los Estados Unidos. También llegamos a Canadá, a Puerto Rico, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todas partes del mundo donde exista internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. Les recuerdo, como siempre lo hacemos, que tenemos un par de vías electrónicas para comunicarnos. Primero de ellos el correo villalpandohistoriador@gmail.com, o bien la página de Facebook Villalpando y la Historia, que están como siempre a sus órdenes. Y también, como siempre, primero que nada, quiero agradecer a las personas que me han escrito ya en este momento, como don Israel de la Cerda, que me saluda, me dice que a él no le interesa conocer Estados Unidos. No, sí hay que conocerlo, sí hay cosas que valen la pena ver allá de aquel país. A mí en lo particular, cuando llegué a ir, ahora ya no puedo, pero cuando llegué a ir, les confieso que me encantó una ciudad maravillosa que es Nueva Orleans. Se los confieso tal cual, me gustó muchísimo. Pero bueno, Rafita Barrios también, como siempre, un gran saludo. A don José Luis Espejel, que me saluda como siempre, que me está escuchando. A Jimena Alvarado Rodríguez, que me pide que salude a todos sus compañeros de tercero A de la Escuela Secundaria 327, y a su maestro Carlos, su maestro de historia, que dice que siempre me está escuchando. Muchas gracias a ti, al contrario. Y también un saludo especial a Frida Meyers, que me dice que si puedo mandarle un saludo a su papá, don Jesús García, conductor de ADOGL, que va en ruta de Veracruz a Cancún, y que dice que soy el mejor historiador de México. Muchas gracias, Frida, muy amable, te lo aprecio enormemente. También quiero agradecerle también a Magda Mar, que me escucha desde su taxi como siempre, muchas gracias. A don Manuel García, nuestro amigo allá en Querétaro, gracias, un abrazo, dice que es la mejor sobremesa del sábado, muchas gracias. Don Rolando Orozco, desde Puebla, por supuesto, también nuestro amigo, se lo aprecio enormemente. Y también ya me escribió don Carlos Prado, desde allá, desde Torreón, muchísimas gracias, se lo agradezco mucho. Y Leopoldo Espinosa, saludos desde Ensenada, vía internet. Gracias, muy amables. Bien, para hoy es un tema, como lo anuncié hace 8 días, un tanto cuanto distinto en su factura, en su construcción, como ahorita lo verán, porque no es una historia normalmente las que platicamos, que tiene algún transcurso, que tiene un recorrido, que tiene un desenlace, sino que es un tema distinto, un tanto cuanto más teórico, y yo sí les voy a rogar, a suplicar que me regalen tantito de su atención, porque en algún momento pudiera ser un poquito árido, lo advierto, porque tengo que hacer un planteamiento primeramente teórico. Se trata de presentarles a ustedes la evidencia histórica conforme al método de las analogías, que demuestra que hay cierta simetría entre las palabras, las declaraciones, las acciones, todas ellas de carácter hostil hacia México, por supuesto, de dos presidentes de los Estados Unidos de América. El actual, Donald Trump, pero también de uno que gobernó entre 1845 y 1849, me refiero al presidente James Knox Polk. Son dos presidentes que tienen varios puntos en común, que son los que me gustaría traer a esta mesa para ustedes en esta tarde, con un objeto muy claro: evitar que la historia se repita. Ya sé que no se repite, me queda muy claro esa parte, pero hay situaciones que tal pareciera
que el presidente Trump está siguiendo el mismo guión, el mismo libreto de lo que hizo su antecesor Polk hace muchísimos años. Fíjense bien, es muy común, por supuesto, y es cierto, que los historiadores aclaren a diestra y siniestra que la historia no se repite. Sin embargo, no todos los historiadores y pensadores han estado de acuerdo. Hegel, el gran filósofo alemán, afirmaba que los grandes hechos y los personajes de la historia aparecen dos veces siempre. Y Carlos Marx, quien compartía esta afirmación porque es un discípulo intelectual de Hegel, sostenía a su vez que la historia, cuando se repite, la primera vez es una tragedia y la segunda es una farsa. Otro filósofo alemán, que a mí me gusta mucho sus frases, Heine, decía que la historia no es profecía. No es profecía. Pero sin embargo, el historiador es un profeta que mira hacia atrás. Frase que a mí me gusta mucho, fíjense. El historiador es un profeta que mira hacia atrás, no hacia el futuro, sino hacia el pasado, ¿no? Lo cierto es que la historia es muy útil para no repetir precisamente los errores del pasado, por lo cual es obligatorio aprender de ella, de sus lecciones, y de ahí su importancia, no como una materia escolar, que eso lo hemos platicado aquí en este programa siempre, sino como una forma cotidiana y vital del pensamiento reflexivo de todo mundo, desde los niños de primaria, nosotros los adultos, pero particularmente debería ser una materia obligada de reflexión para los políticos y para los gobernantes mexicanos. Porque si a la historia no le damos sentido de contemporaneidad, pues no serviría nada más que para rememorar, muchas veces de manera inútil, el pasado con fechas y más fechas o efemérides. Aquí así lo hacemos a veces, cuando es importante resaltar hechos históricos, pero siempre extrayendo de ellos una lección. Es que, como cualquier otra de las ciencias sociales, la historia debería ser vital para los ejercicios de análisis, así como cada vez que hay que tomar una decisión, supongo que así lo hacen los gobernantes, pues se toman en cuenta criterios políticos, criterios económicos, criterios sociales, criterios diplomáticos, criterios culturales, criterios comerciales, criterios militares. Bueno, también deberían tomarse en cuenta los criterios históricos, porque pues es importante una historia que sirva para aportar elementos en la toma de las decisiones de gobierno. Esto no lo hacen nuestros políticos normalmente, ¿eh? Debo aclararlo. Y cuando usan la historia, ya hemos visto, la utilizan nada más para los discursos de dientes para afuera, y han creado a lo largo del tiempo una idea de identidad nacional muy peculiar, que ayer platicaba yo de esto. Una identidad nacional que, fíjense bien, cuando nos lamentamos de por qué estamos tan desunidos los mexicanos, es porque así lo aprendimos. Fíjense, desde que don Porfirio inventó la historia oficial y se comenzó a enseñar así en las escuelas de México, y hasta hace, pues en realidad hasta nuestros días, la historia nos las enseñan, fíjense bien, a partir de la dicotomía, de la división entre buenos y malos. Hay buenos en la historia y hay malos en la historia que se enseña en las primarias. ¿Quiénes son los buenos? Cuauhtémoc, por supuesto, que resistió el sitio de Tenochtitlan contra Hernán Cortés. ¿Quiénes son buenos? Hidalgo, Morelos, Guerrero, los niños héroes, Juárez. Luego nos brincamos a Madero, a Carranza, Obregón, a Villa, Zapata, a Lázaro Cárdenas. ¿Quiénes son los malos? Pues los contrarios, ¿verdad? Hernán Cortés, naturalmente. Félix María Calleja, por supuesto, Antonio López de Santana, naturalmente también. Luego podemos brincarnos, por supuesto, a Maximiliano, a Miramón, a Mejía, a don Porfirio, y de ahí para acá, como ustedes quieran, ya saben que los etiquetamos como buenos o malos, y esto es lo único que ha propiciado que los mexicanos estemos totalmente desunidos, y para ello, bueno, para evitarlo, pues hay que tomar a la historia en serio, y fíjense que la tomé tan en serio para poder examinar estas similitudes, estas simetrías entre Trump y Polk, que recurrí mejor a un libro norteamericano, porque allá en los Estados Unidos de América, con todo lo despreciable que pueden ser en muchas cosas, en otras, en materia de historia y de teoría, están muy avanzados y han creado
en la Universidad de Harvard, en la escuela de gobierno que se llama John F. Kennedy, la materia del uso de la historia en la toma de decisiones. Sí, allá gobiernan tomando en cuenta la historia, porque dos autores, profesores de esa escuela, Richard Neustadt y Ernest May, diseñaron un esquema de analogías para poder encontrar las similitudes y las diferencias en los hechos históricos para poder extraer de ellos las lecciones que eviten equivocarse de nuevo, que permitan sobreponerse a problemas que ya antes vivimos. Fíjense, en la Ciudad de México el primer gobernante que expulsó a los vendedores ambulantes del Zócalo fue Hernán Cortés. Y seguimos con ellos, quiere decir que es un problema reiterativo y la historia no nos ha servido para nada de cómo tratar este problema, por ejemplo, tan minúsculo. ¿Qué haremos en el problema mayúsculo de las relaciones México-Estados Unidos? Bueno, vamos a utilizar un método de estudio norteamericano de la Universidad de Harvard para encontrar qué tienen en común el presidente Polk y el presidente Trump en cuanto a México. Pero de esto, amigas y amigas, lo vamos a tratar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde. Le agradezco muchísimo a don Rolando Orozco, que me ha vuelto a escribir y me dice que salude por favor a su esposa doña Luz y a su hijo José Francisco. Lo que sigue estaba muy curioso, que pese a resistirse van encontrando pasión y amor por México. Cumplido, don Rolando, muchas gracias. A Iván García también se lo aprecio mucho que me haya escrito como siempre. Don Marco Peña Los me pide que salude a Regina y Marco Polo, que son alumnos del colegio Kipling allá por Lomas Verdes, donde ellos viven. Muchas gracias. Don Raúl Tamayo, que me saluda desde Indianápolis. Él dice que hay ciudades muy interesantes en Estados Unidos, cosa que comparto. Dice que su favorita es Nueva York. Yo nada más he ido una vez a Nueva York y no sé, a mí no me atrajo mucho, quizás porque es apabullante, pero preferí, como lo dije hace un momento, Nueva Orleans. Se me hizo sumamente interesante. Muchas gracias. Creo que no hay más mensajes por el momento. Perfecto, muy bien. Bueno, déjenme avanzar un poquito más. Se trata pues de encontrar las similitudes en los acontecimientos históricos y en este caso en las palabras y en los pensamientos de dos presidentes, de Donald Trump en nuestros días, ahora, y entre 1845 y 49 de James Polk. Para esto, por supuesto, para conocer lo que dice Trump, hoy estamos sobrados de fuentes de información. Baste ver los periódicos, baste ver las notas en internet, en cualquier tipo de buscador, y aparecen naturalmente las palabras textuales de Trump. No ocurría lo mismo con las palabras de Polk. Sin embargo, debo decir a ustedes que el presidente Polk, para comenzar por allí, es un hombre muy interesante de estudiar y de biografiar también. Primero porque fue lo que los Estados Unidos conocen como un caballo negro, el primer presidente que de pronto, sin aparecer, sin ninguna posibilidad de llegar a ser presidente, rebasó a todos los demás contendientes y se convirtió nada más que nada menos que en presidente de su país, sin que casi nadie lo pensara, y pues se les fue y ganó la presidencia. En esto se parece un poco a Donald Trump. Recuerden ustedes, amigos, que nadie le daba oportunidad ni calificaba para poder ser presidente de los Estados Unidos de América, y aún el mismo día de la elección se daba por perdida su causa, y sin embargo de pronto rebasó y arrebató la presidencia de la República a Hillary Clinton, ¿se acuerdan? Hace apenas unos cuantos años y medio, y esto pues es algo en lo cual ya comienzan a aparecerse ambos personajes. Pero mire, decía yo que para Trump podemos conocerlo a través de sus mensajes y palabras que se publican todos los días y en todos los idiomas, en televisión, internet, radio, en todas partes, en los periódicos, en todo tipo de comentarios. Pero para conocer a Polk, evidentemente por la lejanía del tiempo, hay que agradecerle al propio Polk, que fue un hombre sumamente meticuloso, que llevaba un diario que escribía todos los días cotidianamente. Lloviera, tronado, relampagueara, se encerraba a escribir su diario, y más adelante hubo quien lo publicó, y para efecto mío, yo que no sé inglés, y lo reconozco abiertamente y tampoco quiero saberlo, en 1948 un gran mexicano, don Luis Cabrera, aquel que fue, para empezar, revolucionario, abogado de Venustiano Carranza, su ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores, que hizo una carrera política muy destacada en México,
pues él se dio a la tarea de traducir el diario del presidente Polk, acompañado de todos los documentos necesarios para poder sostener las afirmaciones y las menciones que el propio Polk hacía en el cuaderno en el que anotaba todo. Es decir, si hablaba de su informe de gobierno, que ya se llaman mensajes a la Unión, al Congreso de la Unión, pues Cabrera incluye todo el mensaje. Si habla de que expidió una ley sobre tal o cual asunto, Cabrera incluye esa ley. Son 2 gruesos volúmenes que publicó en México, repito, en el año de 1948, la antigua librería Robredo, y yo tengo la suerte que hace muchos años en alguna librería de viejo pude adquirirlos, y no se imaginan hoy qué delicia poder leer el diario del presidente Polk. Digo, delicia en el sentido de tener el material en mis manos y en mi casa, no en el sentido de lo que dice, porque es un hombre que auténticamente aborrecía a México. Tenía una aversión grandísima por México y que por ahí empieza otra también, estas similitudes que los van emparejando. Yo no sé si el presidente Trump ha leído alguna vez los diarios del presidente Polk. Lo pongo en duda, ¿eh? Recuerden que pues, no se destaca precisamente por su cultura histórica. Probablemente algunos de los muchos asesores de la Casa Blanca o del Departamento de Estado sí los hayan leído, porque muchos de ellos son formados precisamente en la Universidad de Harvard, en esta escuela de gobierno John F. Kennedy, en donde se enseña a estudiar historia para los usos políticos y de gobierno y diplomáticos y de relaciones con otros países. El libro este que platicaba yo hace un momento de la Universidad de Harvard de los profesores Neustadt y May, es un libro fantástico. Es la forma de construir las analogías para los usos de la política norteamericana, y por eso lo estoy utilizando como método para la exposición que el día de hoy estoy haciéndoles, amigos. Después, no sé si los asesores, pues seguramente sí, le han de aconsejar que siga un poquito el camino de Polk. Miren, déjenme comenzar por el principio. Voy a tener que, con toda la pena, leerles un par de parrafillos, pero antes decirles que hay una palabra en la que coinciden los dos presidentes, cada uno en su contexto. Recuerden, son similares, no idénticos. La palabra es frontera. La frontera, que es por supuesto el límite entre dos naciones. En este caso, el límite entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos. Entre México y Norteamérica, pues. México y los Estados Unidos. Los dos presidentes, tanto Polk como Trump, manejan la palabra frontera, cada uno con una connotación diferente, pero es la misma palabra lingüísticamente hablando y significa lo mismo, los límites entre dos países. Fíjense, Polk utilizaba la palabra frontera para definir con ella lo que quería hacer como política de Estado: ensancharla, hacerla crecer, moverla hacia el sur, expandir su territorio, extender los Estados Unidos de América. Para esto había que mover la frontera. ¿Cómo? Pues de norte a sur, es decir, quitándole territorio a México para que pudiese extenderse la frontera, ampliarse la frontera. Trump usa la misma palabra reiteradamente, pero con un contexto y un sentido diferente. La frontera es el límite entre Estados Unidos y México. Él quiere defenderla, protegerla, blindarla, cerrarla contra la inmigración mexicana, por supuesto, contra la inmigración de otros países como de Honduras. ¿Se acuerdan de la marcha de hace unos días de hondureños que querían llegar hasta allá? Contra la inmigración, ¿se acuerdan hace un par de años, año y medio, de los haitianos que se quedaron atorados allá en Tijuana y en Ensenada por aquellos rumbos? Pero también quiere cerrarla, recuerden, contra los malvivientes, violadores, traficantes de droga, que definió así a los mexicanos, y especialmente por esta cuestión del tráfico de estupefacientes. Digo, se le olvida que los compradores están allá y acá son los productores, ¿verdad? Esa parte no la menciona, pero su preocupación es la frontera, la frontera. Déjenme, les prometo que va a ser lo único que voy a hacer, leer un par de párrafos. Primero, un parrafito corresponde al discurso inaugural
es decir, a su discurso de toma de posesión del presidente Polk, allá el día 4 de marzo de 1845, porque verán ustedes cómo se parece a lo que va a decir el presidente Trump en su discurso de toma de posesión. Miren, decía así Polk, intercalando algunos comentarios míos, que se han hecho serias objeciones durante varias épocas contra el ensanchamiento de nuestras fronteras. Para Texas, la reunión es importante porque el brazo protector de nuestro gobierno, o sea, el de ellos, se extenderá sobre ella y los vastos recursos de su fértil suelo se desarrollarán rápidamente, mientras que la seguridad de nuestra frontera del suroeste, o sea, con México, contra cualquier agresión hostil, o sea, la mexicana, así como los intereses de toda la Unión, la de ellos, quedarán beneficiados por este hecho. Y dice Polk, yo trataré por todos los medios constitucionales, honorables y apropiados, de que se consume la voluntad del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos. Y ahora, amigos, escuchen lo que dijo Trump el 20 de enero de 2017. Van a ver qué cercano discurso. Hemos defendido las fronteras de otros países mientras nos rehusamos a defender las nuestras. Debemos proteger nuestras fronteras de la devastación de otros países, o sea, de nosotros, que fabrican nuestros productos, o sea, nosotros, que se roban nuestras industrias, o sea, nosotros, que acaban con nuestros empleos, o sea, nosotros. La protección nos brindará una gran fuerza y prosperidad. Lucharé por ustedes con cada aliento de mi cuerpo y jamás les fallaré. Estados Unidos volverá a ganar de nuevo, a ganar. Como nunca antes, volveremos a traer nuestros empleos, volveremos a tener nuestras fronteras, volveremos a tener nuestra riqueza, volveremos a tener nuestros sueños. ¿Se fijaron? La palabra frontera es el eje de los dos discursos. Uno, como bien dice Polk, para ensancharla, y el otro, la palabra frontera, como también bien dice Trump, para protegerla, para defenderla. Es el mismo concepto con dos contextos distintos, con dos explicaciones diferentes, pero los dos presidentes se dicen los representantes y encargados de su pueblo, del pueblo norteamericano, para cumplir con sus deseos. Uno, que se ensanche la frontera, y el otro, para cerrar la frontera. Esto resulta ser, pues, sumamente interesante y se desprende, primero, pues, que yo no sé si lo leyó, o quizás sus asesores, los que le redactaron el discurso, porque alguien sabe de historia ya. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, de nueva cuenta, para este tercer bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Muchas gracias. Don Alejandro Dueñas me dice y me saluda que si es posible hacer un programa sobre la historia de la aviación civil y comercial en México. Yo creo que sí, el tema es interesante. Tenemos un buen amigo, don Alfonso Flores, que ya me ha acompañado un par de ocasiones hablando precisamente de los orígenes de la aviación, particularmente la militar mexicana. Si ustedes se acordarán, hablábamos del vuelo del presidente Madero y cuestiones así. Le voy a buscar, le voy a comentar y lo voy a invitar porque es una persona muy conocedora, buen amigo mío, y le voy a pedir que hagamos un programa en estos términos que usted me sugiere y que vale la pena también. Don Alberto Flores, que si no me parece que Trump impone su personalidad con muchos complejos personales. No soy psicólogo, pero parece que sí, estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Y que todo el mundo tenemos que tolerar sus berrinches. Creo que dice que todo presidente debería saber historia, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con usted, muchas gracias. Lo mismo me comenta otro amigo en el Facebook, que hay solamente un candidato que usa la historia, ya saben ustedes quién, y sí, es el único que al parecer tiene conocimientos de historia, sesgadona y todo, pero es el único que habla de historia. Los demás, esto me llama mucho la atención, hay candidatos que no hablan nada de historia y temo que sea porque no la conocen, ¿eh? Hay quien sí la conoce y la mal emplea, y hay los otros que de plano mejor la omiten, ¿eh? Entonces esto me da a mí mucha preocupación. También le agradezco muchísimo a Ya Florestar, que dice que me hace una reflexión bien interesante, que por las acciones que está tomando el actual mandatario norteamericano, que ahorita voy a hablar de esto al final, pretendiendo parecer otro Polk, si es que mi teoría es cierta, pues está también ya desafiando a Rusia. Efectivamente, con los ataques que hizo el día de ayer a Siria, ya provocó el enojo de Rusia, y que corre el riesgo de ser una especie de Napoleón III cuando declaró la guerra imprudentemente a Prusia. En eso tiene usted toda la razón, toda la razón.
y es algo digno de reflexionarse, pero voy a platicar del tema al final. Si me dan chance, ahorita llego para allá. Decíamos pues que hay una similitud enorme entre las palabras, para empezar, del mensaje de toma de posesión de ambos presidentes, pero déjenme entrar a una cuestión muy anecdótica. Ustedes recuerdan que el presidente Trump cada rato le habla por teléfono al presidente Peña Nieto de México. Y en las llamadas telefónicas verdaderamente ha sido grosero, amenazante, hostil totalmente. En alguna de ellas, se acordarán ustedes, en enero de 2017, recién que tomó posesión, cuando el presidente Peña le habló por teléfono para felicitarlo por haber subido a la presidencia, Trump salió con la puntada de regañarlo por el asunto del narcotráfico y le dijo que, pues si el ejército mexicano no podía, pues él no necesitaba a los mexicanos. Y dice, si sus soldados son incapaces de combatir al narco, quizá tenga que enviar tropas para que asuman esta tarea para atrapar a los hombres malos. Así le dijo por teléfono. Y hace unos días también hubo otra llamada que el propio presidente Trump se encargó de difundir cuando comentó que el presidente Peña le había hablado por teléfono para decirle que México no iba a pagar por el famoso muro, y el presidente norteamericano le contestó, ¿se acuerdan? ¿Estás loco? No haré tal declaración. Es decir, este hombre utiliza el teléfono para amenazar, para amedrentar, pero lo que me llama la atención, y así lo puse en su momento en el Facebook, son las fotografías del despacho oval de la Casa Blanca, donde el presidente Trump tiene su oficina y desde donde gobierna y desde donde habla por teléfono. Le han tomado fotos hablando por teléfono y me llama la atención que, como cada presidente norteamericano tiene el derecho de decorar como quiera y a su gusto el despacho de la Casa Blanca, el famoso despacho oval, recuerdo muy bien que el presidente Clinton tenía una fotografía del presidente Kennedy, a quien admiraba porque lo había conocido de chico. El presidente Obama evidentemente tenía una pintura de Abraham Lincoln. Era evidente, ¿por qué? Por supuesto, Lincoln fue el que liberó a los esclavos negros y el presidente Obama era un hombre de color. Bueno, el presidente Trump tiene, y así se ven las fotografías, como una especie de ídolo, como una especie de inspirador, como una especie del presidente al que él quisiera aspirar a ser, un retrato del presidente Andrew Jackson. Andrew Jackson, que fue presidente allá por 1835-36, fue el primer promotor del destino manifiesto en contra de México y fue el presidente que, bajo sus auspicios y protección, se llevó a cabo la invasión y la guerra de Texas por parte de piratas norteamericanos, y por eso perdimos Texas, porque contaban con el apoyo subrepticio y clandestino del presidente Andrew Jackson, un presidente que, cuando le plantearon que México estaba molesto con este tipo de conducta pasiva, permisiva, a favor de Houston en contra de México, Jackson dijo esto, fíjense qué palabras, hay que darle a México una oportunidad de arrepentirse antes de hacernos justicia por nuestras propias manos. Y ese es el presidente cuyo retrato tiene Trump a un lado de su escritorio, desde donde habla por teléfono. Vean ustedes en Google, póngale Trump teléfono, y aparecen las fotografías de Trump hablando por teléfono bajo la mirada de Andrew Jackson. Esto para mí tiene una simbología y una carga histórica evidente. Las palabras que acabo de citar de Andrew Jackson, de que hay que darle a México una oportunidad de arrepentirse antes de hacernos justicia por nuestras propias manos, las encontré citadas por el propio presidente Polk en uno de sus apuntes. Es decir, Polk comprendía perfectamente bien lo que quería Jackson, y por lo visto Trump pues está haciendo lo que querían hacer Polk y Jackson. Es algo muy curioso, ¿no? Déjenme cambiar de tema rápidamente. Tanto Polk como Trump creen que Estados Unidos de América tiene derecho de castigar a México por sus agravios y por sus ultrajes. Trump ha estado diciendo desde la campaña presidencial, y ya por supuesto desde que es presidente, que la frontera con México es insegura, que ha sido penetrada por migrantes, por el tráfico de drogas, por malvivientes, criminales, y que está Estados Unidos muy agraviado por un tratado de libre comercio que, dice él, ha sido lesivo a los intereses norteamericanos y ha favorecido a México.
Y todo porque los propios inversionistas de los Estados Unidos de América han preferido cerrar sus fábricas allá y traerlas acá, y dice Trump, porque en México se pagan más bajos salarios y esto ha resultado un saldo favorable para México y hay un desequilibrio en la balanza comercial porque resulta ser que efectivamente México le vende más productos a Estados Unidos que los que México le compra a Estados Unidos. Fíjense qué paradójico ha sido ya esto, y esto es una realidad. Antes, hace 30 años, bueno, era un paraíso ir a comprar allá y de a Fayuca y todo eso, y todo el mundo quería comprar cosas de Estados Unidos, y los gringos ni que nos compraran nada más que sombreros de charro cuando venían de turistas. Ahora no, ahora es al revés. México le vende en bloque más cantidad de productos y recibe más dinero que lo que Estados Unidos le vende a México. Y esto para Trump pues es un agravio y Estados Unidos tiene el derecho, y por eso ha estado modificando y retrasando el Tratado de Libre Comercio, como él dice, de obtener un acuerdo más justo para ellos, según dice él. Pero el presidente Polk, en muchísimos de sus documentos allá entre 1845 y 1849, expuso que Estados Unidos tenía el derecho de poner remedio a las injurias y agravios que habían sufrido por parte de México y que no veía otra alternativa que la de tomar medidas enérgicas contra ese país. Deberemos mantener nuestros derechos con firmeza, decía Polk, con medidas enérgicas para reparar con nuestras propias manos, dijo siguiendo a Jackson, nuestras quejas contra ese gobierno por los graves ultrajes que nos ha hecho México. Y claro, no decía cuáles eran, ¿eh? El ultraje consistía en que México nunca aceptó la pérdida de Texas. México siguió considerando que Texas era mexicana, aunque estaba ya ocupada por el ejército norteamericano, y los mexicanos pues seguían entrando y saliendo y haciendo cosas allá en Texas, y esto para Polk era como una especie de ofensa enorme. Por eso, ambos presidentes, tanto Polk como Trump, han amenazado con utilizar fuerzas militares en la frontera. Recuerden lo que pasó hace apenas unas cuantas semanas, semana y media, cuando el presidente Donald Trump dijo que hasta que tuviesen un muro y la seguridad adecuada, van a estar vigilando la frontera, dijo, nuestra frontera con nuestras fuerzas armadas. Ese es un gran paso. Y dijo que estaba preparando para que los militares se encarguen de asegurar la frontera entre México y Estados Unidos. Es algo que tenemos que hacer, dijo. Vamos a hacer las cosas militarmente hasta que tengamos un muro y la seguridad como se debe. Eso lo acaba de decir, ¿se acuerdan ustedes, el presidente Trump? Bueno, en 1846, el presidente Polk dijo exactamente lo mismo. Escuchen. Así queremos cuidar a Texas, al enviar nuestro ejército a su frontera para defender su territorio y a su gente contra la amenaza de México. ¿Se fijan? Exactamente lo mismo dijeron los dos. Después confesó Trump, yo ordené que una fuerza militar eficiente tomara posiciones en el Río Grande, es decir, en el Río Bravo. ¿Se fijan? Son las mismas palabras. Es exactamente lo mismo. Lo mejor de todo es que tenemos la documentación suficiente para demostrar en esta gran obra sobre el presidente Polk, que son sus propias palabras, que también le ordenaron al general Zacarías Taylor, el comandante del ejército allá en el Río Grande o Río Bravo, que si creía conveniente, él podía atacar cruzando el Río Bravo sin necesidad de ser atacado. Esto es verdaderamente interesante y volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque que hoy se me ha ido rapidísimo el tiempo de la historia que quiero vivir. Muchas gracias a Alejandro García, que dice que es una excelente narrativa, que está interesante el tema, se lo aprecio. Es Gerardo Guadarrama, nuestro amigo, que está excelente las analogías e interesante el tema, muchas gracias. Don César Daniel Vivar Mariscal me pregunta que qué tanto tuvo que ver Humboldt
Alejandro de Humboldt en la pérdida del territorio. Sí, mucho, sin querer, claro, pero mucho. Ya lo he platicado en alguna ocasión. Rápidamente diré que él le obsequió al presidente Thomas Jefferson los planos completos de la Nueva España que le habían proporcionado en México en el Colegio de Minería por órdenes del virrey Iturrigaray, porque venía Humboldt bien recomendado por el rey de España, y sin querer pues les permitió que lo copiaran los oficiales norteamericanos. Gracias, muy amable, lo apresuré, perdón, porque quiero acabar. Fíjense bien, conocemos hoy en día, gracias a estos documentos publicados del presidente Polk, las órdenes que le dieron al general Zacharias Taylor, como esta que hemos comentado, de que si usted puede avanzar, avance aunque no lo ataquen. Así se lo dijeron. Claro, no sabemos qué tipo de órdenes le darían al comandante de la Guardia Nacional que está el día de hoy ocupando nuestra frontera del lado norteamericano, porque los archivos y los documentos históricos donde estén precisamente esas órdenes de operaciones que giraría el secretario de Defensa norteamericano por instrucciones del presidente Trump, los vamos a conocer nuestros nietos dentro de 50 años, porque allá sí es muy sigilosa la ley de archivos y se protegen todos los documentos oficiales por medio siglo, así que no sabemos, pero sí sabemos lo que hizo Polk y podemos inferir, porque miren, también el general Taylor recibió otra orden del secretario de Guerra de Estados Unidos, el señor Mercy, cumpliendo con las instrucciones de Polk. Y escuchen esto, amigos, que esto es capital, Si de algo sirve la historia es para escuchar estas frases. Le dijo el secretario Mercy al general Taylor en 1846. Hay una circunstancia favorable para ganar una guerra con México. Amigos, ¿saben cuál es? Escuchen esto. Aprovechándose usted de las divisiones que existan entre el pueblo mexicano, comprenderá usted también fácilmente que en un país tan dividido como México, en razas, clases y partidos, y con tantas divisiones locales entre los departamentos y tantas divisiones personales entre los individuos, se puede tener éxito. ¿Se fijaron, amigos? Nos conocen perfectamente bien desde hace muchísimo tiempo. Ya sabían que un factor enorme para que ellos pudiesen triunfar, además naturalmente del tecnológico militar, es la tremenda desunión que desde entonces tenemos los mexicanos. Por eso a mí sí me gustó mucho la respuesta que el presidente Enrique Peña Nieto dio, ustedes recuerdan, el pasado 4 o 5 de abril, al presidente Trump, en donde no solamente le dijo lo que pensaba el propio primer mandatario, sino que se apoyó en las declaraciones de los entonces 4 precandidatos a la presidencia de la República, y los 4 después avalaron lo que dijo el presidente Peña Nieto en respuesta y defensa a la dignidad de México. Afortunadamente, pero de que estamos divididos y desunidos, caramba, desde 1846 ya lo sabían los gringos, y este va a ser un factor enorme para que nos derroten y nos venzan y nos arrebaten la mitad del territorio. A Polk le gustaba crear situaciones de pánico. En todos los mensajes que dio, en todos los discursos que daba, en su diario, anotaba cada rato: la invasión de Texas por parte de México es inminente. Era un momento de peligro, según él. Fíjense que el presidente Donald Trump, cuando era candidato, hacía lo mismo. En un momento dado, en un momento de campaña, en Manchester, en New Hampshire, dijo públicamente ante la gente, cuando pasó un avión: ese podría ser un avión mexicano allá arriba, están ellos listos para atacarnos. Imagínense nada más, es crear pánico entre la gente, los dos utilizando el mismo argumento de que México puede invadir o atacar Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Eso es francamente, verdaderamente increíble. Hay otro asunto más, otra comparación. La amenaza clarísima. El presidente Polk dijo esto, escuchen, amigos. La mera aparición de nuestras fuerzas de tierra y de mar en las fronteras de México van a amedrentar a los mexicanos. Claritito, ¿Quieren saber qué dijo el presidente Trump? Hace poco, cuando lo entrevistó un famoso periodista, el famoso Bob
World War, mi inglés es para llorar, lo siento, perdón, pero dijo esto el presidente Trump. Le dijo, créeme, cuando rejuvenezca a nuestros militares, México no querrá jugar a la guerra con nosotros. ¿Qué te puedo decir? No querrá jugar a la guerra con nosotros. Es decir, nos estaba claramente amenazando. Y claro, había una estrategia, ¿eh? El presidente Trump ha recurrido a su Congreso, pero no lo han apoyado, ¿eh? Esto es quizás el punto donde se ha quebrado la historia, pero en cambio el presidente Polk sí recurrió a su Congreso. Primero pidió que se proveyera a la defensa como una medida precautoria contra un ataque de México. Imagínense México atacando. Segundo, de pronto los soldados mexicanos que estaban allá cerca de Matamoros cruzaron el río Bravo porque México estaba seguro y creía que Texas era México. Recuerden que se habían insurreccionado, pero para México seguía siendo una provincia mexicana, y de pronto una partida de soldados mexicanos se topó con una partida norteamericana y ¡cuas! Les matamos a 4 o 5, hicimos correr a los demás, la única batalla que ganamos en esa guerra. Pero el presidente Polk aprovechó el pretexto para decir en su Congreso: se ha derramado sangre de nuestros ciudadanos en nuestro territorio. Han derramado los mexicanos sangre americana en territorio americano, y con eso consiguió que su Congreso nos declarara la guerra. Una guerra que el presidente Polk también, déjenme seguir con él, con James Polk, dijo que no la hicieron para adquirir California, Nuevo México o cualquier otra porción de territorio mexicano. No la hicieron por eso. Dijo que la hicieron claramente para poder castigar a México por las ofensas y agravios e injurias que hacía contra los Estados Unidos. Pero claro, el mismo Polk confesó esto, ¿eh? Al hacer la paz, al negociar, pues es factible obtener California y otra parte del territorio mexicano como compensación, fíjense bien lo que dicen, ¿eh?, para indemnizar a los Estados Unidos por los largos y continuos ultrajes que México le había hecho. ¿Se dan cuenta qué terrible caso? Es espantoso, ¿eh? Déjenme decir que el presidente Enrique Peña Nieto, cuando le respondió al presidente Donald Trump hace unos días en el mensaje de televisión que todos hemos visto, le dijo: presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna de sus leyes o de su Congreso, dirija hacia ellos y no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Solo actuaremos en el mejor interés para los mexicanos, y evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos: no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Se refería el presidente Peña a las palabras de John F. Kennedy en su mensaje de toma de posesión, que según su viuda Jacqueline Kennedy, después en sus memorias, esta frase la aportó aquel famoso economista, historiador y politólogo John Kenneth Galbraith. Y pues es una frase importante. Pero yo creo que el presidente Peña se quedó corto y le faltó una más. Las de Winston Churchill, cuando Churchill dijo que con un dictador no se negocia. ¿Qué no hemos aprendido nada? ¿A cuántos tiranos tenemos que apaciguar para entender que no se detendrá? No puedes ni debes negociar con un tigre cuando tiene tu cabeza en la boca. La encrucijada es luchar de pie, con la cabeza bien alta, o negociar con un loco, pues apaciguar es alguien que alimenta al cocodrilo esperando que se coma a otro antes que a él. Esto decía Winston Churchill, y yo creo que es lo que sigue. Porque fíjense, Trump parece que reaccionó, y en esta semana que está terminando no atacó para nada a México. Al contrario, por ahí soltó un comentario como no queriendo la cosa, de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con México y Canadá, está ya llegando a su fin y que no le interesa mucho porque ya están acabando de trabajar. Es decir, ya lo pasó. Y también dijo, por otra parte, antier apenas, que estaba ordenando a sus asesores que volviesen a considerar incorporarse al Tratado de la Alianza Transpacífica, el TPP, cuando ya se había salido. Y en cambio buscó
un nuevo enemigo. Recuerden que Estados Unidos siempre tiene que tener un enemigo, y si no lo es México, porque México lo puso en seco, porque el presidente Peña Nieto, hay que decirlo, sí se bajó los pantalones y lo detuvo. En esta semana Trump cambió de enemigo y ya bombardeó Siria, como todos sabemos. El día de ayer arrojó 50 misiles o no sé cuántos sobre blancos, según eso muy bien identificado, sobre Siria, porque Estados Unidos siempre tiene que tener un enemigo, porque recuerden que ellos se sienten el bien y están siempre combatiendo al mal. No se pudo con México y se fijan, cambió de frente y ahora se está peleando con Rusia por el motivo de Siria. No debemos confiarnos, como bien dice Churchill, no podemos apaciguarlo esperando que se coma otro. Tenemos que estar con la cabeza bien en alto, luchar de pie, como dice don Winston Churchill, y pues tenemos que aprender la lección, que para eso sirve la historia. Polk nos demostró lo que quiso y está escrito. Trump no sabemos qué quiere hacer, pero tenemos nosotros la inteligencia, creo yo, supongo todos los mexicanos, para hacerlo. Gracias, amigos y amigas, y hasta la próxima. Le aprecio mucho, por supuesto, a Daniela García en la producción y a don Raúl Cruz en los controles, y a todos ustedes. La semana que entra tema nuevo. Les aprecio muchísimo y les agradezco su escucha.